Bueno, es una comunidad ubicada hacia allá el Brasil, hacia el arroyo Estrella por allá. Se llama Tacuagüí-Owe. Es una comunidad ubicada en plena serranía de la Mambay, de la cordillera de la Mambay. Muy alejada, muy difícil para llegar. Tacuagüí-Owe. Tacuagüí-Owe. Es el lugar donde se bailaba. La traducción sería el lugar específico donde se hacían las danzas. Tacuagüí significa lugar de danza y Owe significa lo que era. O sea, es la ex casa, una casa abandonada o un lugar abandonado donde se había hecho tal cosa. ¿Y qué cosa? Y la danza. Ya decíamos que Tacuagüí-Owe, Yerokuroka, Borahei-Hatu, son sinónimos y significa lugar específico donde se danzaba. Tacuagüí-Owe es el lugar de los Romero. Lucio Romero, Rafael Romero, dos hermanos, creo que uno de ellos por lo menos ya falleció. Y es el lugar donde Lino Oviedo, eso la historia ha escrito Oleg Vysokolan, la historia del robo de toda la madera de Tacuagüí-Owe de unas 700 hectáreas, donde había peroba, ubiraromí en guaraní, ubiraendú, trébol. El trébol se llama ubiraendú en guaraní. Uaru, el cedro. Seguramente centenarios, pero Oleg Vysokolan escribió un informe sobre esa cuestión. Y Oleg Vysokolan también, seguramente mucha gente que esto ve, va a saber de que él escribió La traición de Paparey. La traición de Paparey. Es decir, la traición del dios blanco, de los descendientes del dios blanco. Porque en la visión Paintahuitena, Paparey es el dios de los blancos, que apareció después de la colonia. Entonces él escribió eso también. Y Lino Oviedo en un día amaneció allí con una fuerza de la caballería, ocupó la comunidad y despojó de toda la madera que hay. Hubo una reacción de los Paintahuitena, de una reunión, de un atiguazú, de una asamblea intercomunitaria. Ellos salieron armados con flecha, con arco y con lanza, y se fueron y rodearon la comunidad y le tomaron prisioneros a los militares. Les sorprendieron. A algunos le tomaron encerrados en la casa, era en una madrugada. Le tomaron totalmente, ellos fueron desbandados. Gritaron los soldados diciendo Shake Ouma Putayobay. Shake Ouma Putayobay. Putayobay son los ayoreos. Ouma Ñandebe Putayobay. Entonces, porque todo pintado. Claro que en poco tiempo la policía, la gobernación, no, la delegación de gobierno se fue, intervino y puso las cosas en su lugar, y Lino Oviedo siguió robando la madera. Pero lo que quiero decir es
Tacuagüe tiene también en su cercanía el Yeguajatu, el lugar donde se pinta la gente. O sea, todas esas cosas tienen relación entre sí, esos nombres de esas comunidades. Y reitero, Tacuagüe, Borajeijatu, Yerokuroka y Ñezunga. Ñezunga es el nombre sagrado, el máximo, el tupaere del lugar de las danzas. Ñezunga. Hey!